Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más. Hoy os vengo a hablar de un elemento que es fundamental para los fotógrafos que hacemos fotografía de paisaje, de arquitectura, pero que lo hacemos a veces en condiciones un poco frías, que nos metemos ahí en la montaña, que nos vamos ahí a zonas de costa cuando hace mucho frío y nos quedamos congelados, que nos gusta viajar a Lofoten, a Islandia, yo qué sé, a todos estos sitios que hace mucho frío, Dolomitas, Picos de Europa, etcétera. Un montón de situaciones en las cuales seguro que lo habéis pasado y lo habéis experimentado, que habéis ido a hacer fotos y tenéis los dedos, se os congelan, no podéis operar los diales, no podéis manejar la cámara y es un auténtico suplicio hacer fotos. Yo hasta hace poco he estado haciendo fotografías con unos guantes de Forclaz, me visteis con ellos en Fotografía Sin Límites 2, también los utilizó Antonio Prado. Son unos guantes que me han funcionado muy bien, pero que tienen un problema, son de tela, no son impermeables y su espacio es un poquito reducido, no te permite, salvo que sea algo hiper mega fino, no te permite que pongas un guante debajo, un sotoguante ahí, solo te permite la capa externa, entonces te deja los dedos, las yemas de los dedos siempre al aire y sobre todo tiene el problema de que son guantes que son de tela y en cuanto metes el trípode en el agua o está lloviendo, simplemente manipular el trípode mojado, tocar una roca que pueda estar húmeda, yo que sé, cualquier cosa, los guantes se van empapando y al final te los tienes que quitar, acabas con las manos desnudas y es un problema, porque me pasó en FSL2, me pasó cuando fui con Daniel Viñé a Riaño en la nieve el año pasado y grabamos el vlog, bueno, situaciones en las cuales tuve auténtica congelación de dedos y no podía operar la cámara. Así que en estos casos es importante tener unos guantes que nos permitan poder actuar correctamente, poder manejar la cámara bien en esas situaciones. Ahí es cuando me surgió la posibilidad, siempre he estado mirando este tipo de guantes, bueno, pues hace cosa de medio año me surgió la posibilidad de colaborar con The Heat Company, que es una empresa especializada en este tipo de guantes. Hace ya 6-7 meses me dijeron, te mandamos unos, y al final les dije que no, porque total, como estábamos con el coronavirus, estábamos, pues los confinamientos y no iba a ir a ningún lado, digo, ¿para qué voy a utilizar? ¿Para qué me van a mandar unos guantes si no los voy a poder poner, no los voy a poder usar y no voy a poder ver si realmente funcionan o no? Así que bueno, lo dejé en suspenso y a raíz del reciente viaje a Lofoten, bueno, pues dije, oye, mandadme unos porque creo que va a ser una situación fantástica para poder probarlos. Por supuesto, este vídeo lo estoy haciendo en colaboración con The Heat Company, que me han enviado no solo lo que es la cubierta externa, los shell de cuero, que ahora os los enseñaré, sino también lo que sería la primera capa, en este caso los Merino Liner Light. De ambos os voy a decir lo bueno y lo no tan bueno, porque a los dos les voy a sacar una pega, especialmente a los Merino Liner. Y también me han enviado lo que son las plantillas, calentadores para pies, para manos. Bueno, tienen también unos sobrecitos que funcionan muy bien, ahora lo comentaré, para poder introducir estos calentadores tanto en la primera capa, en un compartimento que tienen aquí, como también en la parte externa, que también tienen aquí lo que es un bolsillito en los cuales podemos meter esos calentadores para aportar un extra de calor. En la página de The Heat Company, que la tenéis en castellano disponible, bueno, pues ya lo veis, guantes, calentadores, plantillas de calor. Dentro de los guantes tenemos una amplia variedad. Mi intención, los que yo quería realmente, los que me iban a haber enviado hace medio año, eran los Merino Liner Pro, pero no quedaba ya mi talla, así que bueno, pues al final tuvieron que enviarme, me propusieron los Merino Liner Light, que son más finitos y precisamente el que sean más finitos yo creo que los hace menos resistentes y por ahí les voy a meter luego esa pequeña cera ahí, el aspecto negativo, pero son bastante cálidos, finos y es fácil manejar la cámara con ellos. Y luego aparte, para aportar el extra de calor, me mandaron estos otros, los Shell Full Leather, que son una pasada. De hecho, simplemente con estos yo creo que no hace falta más y son impermeables. En este caso, bueno, pues los Merino Liner Light, ahí los tenéis en pantalla, valen 45 euros. Mi talla es la 10 en ambos guantes. Bueno, aquí estáis viendo lo que es ese bolsillo, ahí tiene un bolsillo en la parte delantera. Aquí está, ¿vale? A poner ahí. Aquí tienen un bolsillito, lo estaréis viendo. Este bolsillito se abre y aquí podemos meter, en mi caso no ha sido necesario, ahí podemos meter lo que es el calentador. Bueno, estos guantes están hechos ahí lo pone, de lana, merino y de fibra. ¿Son cálidos? Sí, son cálidos. El problema que les he visto a estos guantes, es fácil trabajar con ellos. Tienen también, por supuesto, la típica parte táctil en lo que es la yema del dedo, del pulgar y del índice. Tiene ahí
esas partes táctiles con las cuales podemos manejar, ¿vale? Podemos manejar, ahí está, lo estáis viendo, pero tienen un problemilla. Para mí son muy cálidos, pero no son tan gordos. Si alguien quiere estos guantes solo para estar con ellos, sin una capa externa, para mí son un poquito finos. Es decir, yo una persona que no soy especialmente friolera, pero sí que se me quedan en las manos, no sé por qué será. Sufro mucho cuando hace frío en las manos, se me congelan los dedos. Yo con estos solo no podría ir por ahí. Y el problema que tienen que son un poquito finos y que no sé cómo me pasó, el primer día en Ordesa, bueno, pues empecé a tener, no sé si lo apreciaréis, un poquito de deshilachados. Tengo un poquito de deshilachado lo que es en la zona de los dedos. E incluso tuve una rotura que está aquí. Y la vais a ver, os la voy a poner porque está aquí. Vamos a ver, ahí la tenéis. Ahí está. Si os fijáis, aquí tengo un agujerito, ¿vale? Ahí salió un pequeño agujerito que no sé cómo se produjo. Es decir, habrá sido un enganchón, no sé si con la placa L, con alguna de las ramas en Ordesa, con alguna zona afilada de alguna roca, no lo sé. Pero de alguna forma, ahí está, el agujerito está saliendo. Este agujerito, bueno, pues se ha producido para mí porque estos guantes son más finos, no son tan gordos como los Pro. No es un descosido, es un agujero. Puede ser producto de un enganchón, pero en cualquier caso sí me dejó un poco descolocado que el primer día que los usara ya empezara un poquito a deshilacharse lo que es la zona, lo que es, bueno, pues eso, un poquito de deshilachado y sobre todo ese agujero. Cálidos, funcionan muy bien, fantásticos junto con esto. Ya puedo hacer frío, que con esto y esto no vais a obtener ningún problema de congelación, pero ojo, estos Merino Liner a mí me han parecido que sobre todo la zona de los dedos es demasiado fina y hay que tener mucho cuidado porque es fácil que pueda haber un desgarro. Así que eso lo dejo a vuestro criterio. Luego tenemos la opción, lo que más me interesaba a mí realmente, que era la cubierta externa, porque realmente lo que es la parte interna, cualquier guante de lana que os hagáis por ahí, que lo compréis por ahí, os va a funcionar, siempre y cuando sea lo suficientemente un poco fino para poder manejar la cámara. Y oye, si tiene lo que son las partes táctiles, ¿vale? Para poder manejar, pues genial. Pero en este caso lo que más me interesaba a mí era la cubierta externa, porque solo con esto no puedes ir por ahí, porque esto se va a empapar, se va a mojar y te vas a congelar y te lo vas a tener que quitar. Hace falta, sí o sí, una cubierta como esta, que sea impermeable, no vale que sea cálida, tiene que ser impermeable. ¿Para qué? Pues porque lo que digo, manejas el trípode, que está mojado, que lo sacas del agua, que tocas una roca, que te apoyas en el suelo y al final los guantes, sean los que sean, se van empapando y te los tienes que quitar. En este caso, pues esta cubierta externa está genial porque es súper cálida. Es súper cálida. Tiene aquí lo que es una cremallera, ¿vale? Una cremallera que simplemente, aquí la veis, ¿vale? Una cremallera para poder, bueno, pues sacar por esta zona lo que son los dedos. Y el pulgar lo tenemos aquí, ¿vale? El pulgar tiene aquí un pequeño velcro, se abre y sale por ahí. Una cosa muy interesante es que tienen un imán aquí y otro imán aquí. De esta forma, ahí estáis viendo los imanes, ¿vale? Ahí estáis viendo un imán y el imán de abajo. Esto está muy bien, ¿por qué? Porque tú vienes por aquí, sacas los dedos. Ahora estoy sacando todos los dedos, incluyendo el pulgar, pero esto queda aquí colgando. Entonces, esto está genial. Lo que haces es coges, pones el imán aquí y ya está. Entonces esto ya no te molesta. Y lo mismo pasa con el pulgar. También tiene un imán en la parte superior y en la inferior. De esta forma, esto se queda ahí y te permite estar manipulando la cámara sin que te moleste ni esta zona ni esta zona. Así que me ha parecido fantástico. Por supuesto, tiene, como he dicho antes, también aquí otro bolsillo externo, otro bolsillo aquí que podríamos abrir y en esta parte de aquí podríamos meter lo que es estos calentadores que funcionan de maravilla. Así que bueno, pues es una cosa fantástica el poder coger un guante, te pones el guante, la capa si hace mucho frío, te pones el externo y ya con todo esto pues no vas a tener ningún problema de congelación. Ojo, eso sí, porque si con los deditos sueltos, con los deditos que has sacado, empiezas a tocar cosas mojadas, esto se va a mojar. Así que yo en el último viaje a Lofoten, en los cuales los he estado utilizando de forma activa, se me estaba pegando el imán aquí al micrófono, pues estos no los he utilizado demasiado, porque realmente con el calor que me proporcionaban estos solos, pues ya ha sido para mí más que suficiente. Y simplemente con estos,
Pues yo la verdad es que manipulaba la cámara, lo que eran los ajustes de la cámara directamente, y luego ya ocultaba lo que era el pulgar, e incluso muchas veces ocultaba el resto, solo dejaba fuera el índice, y ya directamente iba girando la cámara, pulsaba en el botón y ya estaba. Y con esto pues es tan fácil como esto, los ocultas y ya no tenía ningún frío. De hecho no me fue necesario ni siquiera meter aquí el calentador. En Ordesa hizo incluso más frío que en Lofoten, y ahí sí que necesité durante un rato, sobre todo por los dos amaneceres, ponerme ambas capas, pero también sin calentador. Como digo, me han gustado mucho los dos, son súper cálidos, pero tienen ese problema. El primero, los Merino Liner Light, ya lo he dicho, los veo un poco finos y me da miedo cuál va a ser su durabilidad. Es decir, yo dentro de esta marca tiraría sin ningún lugar a dudas a los Merino Liner Pro, que los he visto y me parecen bastante más consistentes, dan más calor y los veo más, que van a ser más resistentes a posibles enganchones como este que yo he tenido, no sé con qué, pero ahí está. Y en cuanto a los guantes exteriores, el fallo que les he encontrado está en el diseño de lo que es el cierre de la falange del pulgar. Es decir, aquí ya os lo he comentado, la forma de unir lo que es el pulgar ahí cuando se libera es este pequeño velcro, es un velcro muy pequeñito, y esto hace que, como no tengas cuidado, el imán de aquí y de aquí tiene tanta fuerza que automáticamente va a hacer así y se va a pegar. Entonces yo me he visto en más de una ocasión en la cual he utilizado estos guantes interiores con los exteriores, que este dedo, el dedo no lo tenía perfectamente, no lo tenía muy bien, y esto quería meter el dedo aquí y esto se me pegaba ahí. Y es un problema, porque si realmente en esta parte de aquí y esta parte de aquí, si esta zona, este pequeño velcro, fuera un imán aquí, aquí y aquí, ese problema estaría solucionado. Simplemente que este velcro para mí es lo que habría que mejorarle. No sé si será un tema de diseño, no lo entiendo, no sé, pero para mí lo mejor sería que esta parte y esta parte, en vez de un velcro, tuvieran también dos imanes, y eso contrarrestaría la fuerza de los imanes exteriores. Aún así, ya digo, no hay ningún problema, os los ponéis, pero sí que vais a tener que hacer así, despegarlo, para pegarlo, y este velcro va a perder su efectividad con el tiempo. Eso es un problema. Aquí no va a haber ningún problema, porque esto tiene aquí su cremallera y esto no va a retroceder, pero en el pulgar, si os fijáis, esto siempre va a estar ahí como un poquito torcido, siempre va a estar ahí un poco torcido, y como te despistes te va a hacer así. Y este es el problema que les he encontrado, que cada 2x3 tienes que estarle, sobre todo si llevas el guante interior, haciéndole así. Así que bueno, de hecho no descarto que yo mismo le ponga dos imanes ahí y se acabó. Pero por lo demás, fantásticos en el sentido que son impermeables, son cortavientos, impermeables, son muy cálidos, y esto, simplemente con esto y metiéndolo en calentador, yo creo que no me hace falta ni esto. Si hace mucho frío, pues entonces sí, pero en este caso yo no he visto ningún problema solo con esta cubierta externa. Así que esa es mi conclusión de estos guantes. Respecto de los calentadores, que como digo me han enviado tanto los que son de planta completa del pie, que los tenéis también en su propia página web. Tienen los cuadrados, los que van lo que es en la zona superior de la capa interna, de la capa externa. Tienen la planta completa del pie, y también tienen estos otros pequeños que son los de la parte delantera de la planta del pie. La activación es muy fácil, porque yo he tenido activadores de estos, calentadores de Decathlon, y esos tienes que andarlos estrujando y luego al cabo de 20 minutos cogen calor, pero como no los hayas agitado muy bien no hay problema. Estos es sencillo, abres la bolsa y en cuanto tú quitas lo que es las cubiertas aquí que hay de papel, se activan. A los 5 o 10 minutos va a dar mucho calor. En este viaje se los enseñé a Juan López, a Julio, los vieron y dijeron, joder, dan mucho calor, y sobre todo que no hay que andar estrujándolos, es simplemente sacarlos de la bolsa, le quitas lo que es el papel que está protegiendo la zona que aporta la calidez, y en unos minutos lo tienes activado de forma uniforme y duradera durante muchas horas. Yo las he probado y abrí unos simplemente por verlos, unos de estos y también otros de estos, de lo que es de la parte delantera del pie. Estos no los he probado todavía, los reservo para climas mucho más fríos, o algún día si se va a esquiar, que estos pueden venir bien. Y bueno, la verdad es que han funcionado mucho mejor que los del Decathlon, así que de verdad me parece interesante, sobre todo cuando vais a ir a climas muy fríos.
tener esto con la opción de esto otro me parece fantástico. Incluso si tenéis algún otro tipo de guante, como los Forclaz, que yo he dicho, no tienen un compartimento como tal pensado para meter esto, pero realmente yo lo probé ya en su día, meterlo ahí en la zona ahí de la manopla, un calentador, y oye, te va a aportar ese extra de calor. Así que de verdad, estos calentadores me han gustado mucho y a estos de momento, por lo que he visto, no les saco pegas. Y a los guantes, pues ya sabéis, las 2 peguillas que les he sacado. Así que nada más, eso es lo que os quería comentar, que es un accesorio que creo que es indispensable. Yo ya digo, he tenido muchos problemas, no sé si será tema de circulación, pero las manos se me congelan con el frío, paso frío enseguida, y no poder utilizar la cámara es un problema. Estar sufriendo, que estás pasando frío, que no puedes tocar, que tocas los botones, sobre todo los que tenían la 7R1 cuando grabé FS2, que son pequeñitos y que son de metal y la cámara estaba helada, no podía pulsar los botones del dolor. Bueno, un problemón. Así que con algo así, pues problema solucionado. Así que nada, muchas gracias a The Heat Company por haber confiado en mí, por haberme enviado la cubierta, los internos, los calentadores. En este caso, lo que siempre preguntáis, ¿tienes algún código de descuento? Sí, me han dado un código de descuento que es Iván Ferrero, en minúsculas. Bueno, me lo han puesto en minúsculas, no sé si vale también en mayúsculas, no sé cuánto es el código de descuento. Si es un 5, un 10, un 20, lo podéis probar. Iván Ferrero, aplicáis el código y os va a hacer algún tipo de descuento. A mí no me dan ninguna comisión, así que realmente, pues a mí me da igual que compréis o no, pero simplemente he pedido ese código por si queréis beneficiaros de algún tipo de descuento, pues ahí tenéis esa opción. Y nada más, espero que el vídeo os haya interesado porque creo que es algo que de verdad es útil y merece la pena hablar de ello. Y lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.